Temas selectos de física. Equipo 1. Profesor José Luis Hernández González. Integrantes del equipo: Gloria García, Dulce Hernández, Mariana de la Cruz, Francisco Contreras y su servidor Neri Alvarado. Introducción. En el siguiente trabajo se mostrará nuestro prototipo de cada etapa de este semestre. Las etapas en las que se conforman el semestre son fluidos, calor, electricidad y movimiento ondulatorio, además de una profunda explicación de cómo suceden y funciona cada uno de nuestros prototipos ya mencionados. También incluirá una breve sección de preguntas para cada etapa. Etapa 1. Fluidos. Los temas en los que son: tema número 1, los estados de agregación de la materia. Tema número 2, la densidad. Tema número 3, concepto de presión. Tema número 4, presión y fluidos. Tema número 5, propiedades de los líquidos. Tema número 6, presión atmosférica. Tema número 7, principio de Pascal. Tema número 8, principio de Arquímedes. Y el tema que nosotros elegimos para hacer la evidencia de la etapa 1 fue el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. ¿En qué consiste el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes consiste en que un objeto, al sumergirlo en un contenedor con agua, el agua se va a elevar al sumergir el objeto, y la cantidad, la diferencia que haya entre la cantidad antes de sumergir el objeto y la que hubo al sumergir el objeto, este espacio sería equivalente al peso del objeto, pero en agua. Así que nosotros elegimos esto para nuestra evidencia de la etapa número 1. El prototipo que nosotros hicimos para dejar para seguir el principio de Arquímedes, o para demostrar que es verdad, consiste en que tenemos que tener dos contenedores, una báscula y un objeto. El objeto en nuestro caso fue una piedra que tuvimos que pesar en la báscula. El peso que salió fue 1.5 libras. Porque la báscula estaba en libras. Pero eso es independiente, son solo unidades. Lo que tenemos que hacer es que en el contenedor número 1 debe ser un contenedor más pequeño que el contenedor número 2. El contenedor número 1 debía caber dentro del contenedor número 2. ¿Para qué? Porque el contenedor número 1 lo vamos a llenar de agua. Al llenarlo de agua, y que cuando está dentro del contenedor número 2, y al sumergir el objeto, que en este caso es la piedra, pues va a tirar agua del contenedor, y el agua que se tire va a estar en el contenedor número 2, y el contenedor número 2 vamos a pesarlo en la báscula, y al pesarlo debe darnos lo mismo que el peso de la piedra, del objeto, que en este caso fue la piedra. Y al hacerlo, solo vimos que el contenedor número 2 salía un poco elevado, pero eso implica más por el peso del contenedor número 2 en sí, porque como era un objeto, por así decirlo, grande, que tenía un peso mínimo, pero en libras puede causar una pequeña diferencia. De igual manera, pues influyó un poco en el peso que salió. Creo que en lugar de salir 1.5 libras, salió 1.7 libras, más o menos por ahí, pero en sí el experimento se demostró, porque además pesamos el contenedor número 2, y pues lo que salió de eso se lo quitamos con el resultado que salió, para que no influyera el peso del contenedor número 2, y así salió 1.5 de libras. Y de esa manera, comprobamos, o hicimos un prototipo de cómo funciona el principio de Arquímedes, el cual fue un resultado exitoso. Pregunta número 1. ¿Qué son los fluidos? Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil.
¿Cuáles son los fluidos que podemos ver en la vida cotidiana? Número 1, agua. Número 2, jugo. Número 3, bebidas gaseosas. Número 4, desinfectantes líquidos. Número 4, saliva. Pregunta número 3. ¿Para qué sirven los fluidos? El fluido es la parte de la física que estudia la acción de los fluidos en su descanso total o en movimiento, tanto como sus aplicaciones y mecanismos que se aplican en los fluidos. Etapa 2. Calor. Algunos de los temas que vimos sobre la etapa 2 fueron el concepto de la temperatura, equilibrio térmico, definición microscópica de la temperatura desde la teoría cinética molecular, medición de temperatura, escala de temperatura Celsius, Fahrenheit y Kelvin, expansión o dilatación térmica, definición del calor, equivalente mecánico del calor, unidades del calor, calor específico, calor y cambio de fase, calor latente, transmisión de calor, termodinámica, variables termodinámicas, energía interna, leyes de termodinámica, procesos termodinámicos, primera ley de termodinámica. Nosotros elegimos hacer el prototipo sobre la primera ley termodinámica. En este trabajo realizamos un claro ejemplo sobre la primera ley termodinámica, ya que en la etapa 2 vimos temas acerca del calor. La primera ley termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Entonces, esta ley expresa que cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo recibido por él mismo y viceversa. El prototipo que nosotros quisimos recrear consiste en usar dos botellas, una vacía y la otra con agua, y quemamos las dos botellas por la parte de abajo. El objetivo de este trabajo es ver lo que pasa con la botella con agua y con la botella sin agua, si hay una comparación o no, y así. El resultado del prototipo cuando lo terminamos, pudimos ver claramente cómo la botella sin agua se derrite y se transforma, ya que el calor hace que el plástico absorba esta energía y pierda su forma, y al mismo tiempo vemos cómo se transmite la energía del calor a la llama del plástico y se deforma el plástico debido a que la transmisión del calor de un foco caliente a un foco frío. Por otro lado, la botella con agua fue el mismo procedimiento, un foco caliente a un foco frío, pero los resultados fueron todo lo contrario, fueron muy distintos, ya que la botella no sufrió ninguna deformación. Esto sucede porque es un foco frío con mayor volumen y tiene densidad de transmitir energía de un punto caliente a todo el volumen de agua que se encuentra en la botella. No se deforma, sino que el foco frío absorbe poco a poco la energía que se transmite. Porque por más que acerquemos la llama a la botella, no sufre deformación. Nada más, si acaso vimos que sufrió una leve deformación, pero ni siquiera se puede notar a simple vista. Un dato extra es que en 1860 este principio fue expresado por Rudolf Clausius y William Thomson. Pregunta número 1. ¿Qué es el calor? El calor es aquello que siente un ser vivo ante una temperatura elevada. Pregunta número 2. ¿Para qué sirve el calor? La física entiende el calor como la energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro. Una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. Pregunta número 3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de calor? Número 1. Al calentar un líquido con el calor de la estufa. Número 2. El calor que adquiere el agua del mar producido por el sol. Número 3.
el calor que produce el Sol sobre los seres humanos. Etapa 3. Electricidad y magnetismo. En esta etapa tenemos los temas de carga eléctrica, materiales conductores, aislantes y semiconductores, ley de Coulomb, campo eléctrico, energía potencial eléctrica, diferencia de potencial eléctrico, corriente eléctrica, resistencia eléctrica, circuito eléctrico, ley de Ohm y magnetismo. En este caso nos tocó el tema de carga eléctrica. En este trabajo queremos demostrar cómo es que las distintas cargas se atraen a través de los enlaces. En el prototipo que hicimos podemos ver que el agua se acerca al tubo. Esto debido a que el agua tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Esto lo convierte en positivo. Al frotar el tubo, esto lo convierte en negativo. Así que al acercarlo al agua, las cargas positivas se acercan al tubo que tiene las cargas negativas. En 1820 el científico danés Hans Christian, junto a los esfuerzos de Michael Faraday, sirvieron para unir dos de las fuerzas fundamentales en una sola, que es la fuerza electromagnética. Pregunta número 1. ¿Qué es la electricidad y el magnetismo? La electricidad y el magnetismo son dos caras de una simple fuerza fundamental. Pregunta número 2. ¿Cuál es el funcionamiento de la electricidad y el magnetismo? Al acelerar una fuente eléctrica, si varía el flujo de electricidad, se origina un campo magnético. Pregunta número 3. ¿Cuál podría ser su mejor uso cotidiano? La brújula, ya que a pesar de ser un objeto muy antiguo, el mejor ejemplo aplicado de electromagnetismo lo podemos observar en el funcionamiento de la brújula. Simple en estructura y ejecución. El movimiento de las agujas se basa en los principios magnéticos de los polos y en los eléctricos por la interacción del mecanismo y fricción que genera. Etapa 4. Oscilaciones y ondas. Sonido y óptica. Esta etapa está conformada por los siguientes temas, que son el 4.1, ondas y oscilaciones, 4.2, acústica y 4.3, óptica. Y nuestro equipo eligió como tema para la evidencia subtema movimiento ondulatorio. Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Francisco Javier Contreras del grupo 407 y pues me tocó explicar un poco de lo que es el tema que me tocó, que es el tema de movimiento ondulatorio de la etapa 4. El movimiento ondulatorio es aquel que ondula o que se extiende en forma de ondulaciones. ¿A qué me refiero con que se extiende en forma de ondulaciones? Pues a que la sustancia o objeto toma forma de onda. Una onda es un movimiento que se propaga en un fluido, una curva que se produce en ciertas cosas flexibles o una perturbación tensional. De una forma más sencilla para explicarlo es por el experimento que hicimos nosotros de este tema, que se basó en tomar un recipiente con agua y dejar caer algunas gotas de agua sobre él y se producían las ondulaciones claramente. Otra forma era de el mismo recipiente de agua introducir la punta de un lápiz y sacarlo rápidamente. Esto también provocaba las ondas y se podían ver de una forma. Pregunta número 1. ¿Cómo se puede definir el concepto onda en física? Puede ser definida como la propagación de una perturbación en el espacio sin que exista transporte de materia. Pregunta número 2. De acuerdo por el medio que se propaga,
¿Cuál es el tipo de onda que muestra el prototipo? Mecánica. Pregunta número 3. De acuerdo al movimiento que presentan, ¿qué tipo de onda que muestra el prototipo? Ondas longitudinales.